Muy buenos días, soy Isabel Alba, soy la presidenta ejecutiva de Cuidarte Hacer y también soy su fundadora. Lo que yo les quiero compartir el día de hoy es el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de varios años con el trabajo en varios programas que ofrece nuestra asociación civil, especialmente en el marco del día de la celebración de las personas con discapacidad. Les quiero compartir uno de ellos, que es el programa de alfabetización emocional. Y les quiero compartir este programa porque creo que nos puede dar muchas ideas y muchas herramientas de cómo trabajar con las personas con discapacidad. Entonces quiero empezar compartiéndoles que el programa de alfabetización emocional es un programa muy fácil de aplicación porque implica una metodología de juego y está enfocado en niños, sobre todo a desarrollar capacidades y fortalezas para la educación emocional, y en adolescentes y jóvenes, sobre todo para hacer un trabajo de prevención, es decir, que ellos puedan entender qué es lo que les está sucediendo emocionalmente, puedan trabajar y desarrollar también fortalezas emocionales que les hagan tomar mejores decisiones y sobre todo tener una mejor convivencia con los demás, porque ya sabemos que en la adolescencia es una etapa difícil, pero también tengan herramientas para comunicarse y decir sobre todo qué es lo que les está sucediendo. Y cuando una familia también se capacita en este programa, pues tiene mejores herramientas para poderse comunicar y poder decir qué es lo que están sintiendo. Nosotros creemos que muchos de los programas que se enfocan a la población con discapacidad están muy enfocados en generar, por ejemplo, la autonomía, o muy enfocados en desarrollar pues habilidades para que puedan tener cierta autonomía. Sin embargo, la mayoría de ellos no toma en cuenta el aspecto emocional. ¿Qué es esto? Pues que en las familias con una personita con discapacidad, generalmente los papás se enfocan a ellos y olvidan al resto de la familia, a los hermanitos. O olvidan también, por ejemplo, tomar una pausa en el día para ver qué es lo que están sintiendo alrededor de tener que ir a citas con el médico, tener que utilizar, por ejemplo, equipo especial, o que definitivamente pongan más atención a uno de los hijos y al resto, pues de alguna manera lo descuiden. Entonces, el programa de alfabetización emocional viene a fortalecer a la familia y viene también a fortalecer a la persona con discapacidad. ¿En qué consiste el programa de alfabetización emocional? Bueno, como les decía, es una metodología de juego y este programa originalmente nació para fortalecer habilidades y recursos para la prevención de abuso sexual infantil. Entonces, hace más o menos alrededor de unos 17, 18 años, me di a la tarea como de enfocarme en el desarrollo de ciertas destrezas en los niños para que pudieran, en caso de vivir una situación de abuso, poderla compartir por romper el pacto de silencio, pero también pudieran acomodar en su corazón que muchas veces su agresor es alguien cercano, es un familiar. Entonces, ¿cómo concilias que alguien que dice que te ama te está de alguna manera dañando? Entonces, el programa de alfabetización emocional en sus orígenes tiene que ver con esta situación y con fortalecer justamente estas capacidades en los niños. ¿Qué sucedió después? Pues que cuando los papás veían el trabajo que yo hacía, primero se entusiasmaban muchísimo y después decían, oye, pero creo que yo también soy analfabeta emocional, ¿podrías trabajar con nosotros estos talleres también? Entonces el programa creció al trabajo con los adultos. Pero después, pues obviamente esta familia también tenía adolescentes en casa. Entonces empezamos la aplicación con adolescentes y nuestra sorpresa es que el programa de alfabetización emocional en sus orígenes podía ser aplicado primero, por supuesto, con niños, luego con padres de familia y después con adolescentes. Entonces estoy hablando que el programa de alfabetización emocional ha crecido muchísimo. Tuvimos la gran fortuna de tener un patrocinio que nos permitió generar todas las herramientas para el programa en una edición muy bonita, con un diseño, con los colores de la institución y también, por supuesto, tuvimos la oportunidad de ampliar nuestra pequeña propuesta, que al principio era muy limitada en el marco de alguna manera de mi consultorio, a ampliarlo a horizontes que han tenido un impacto en miles de familias en 15 estados del país. Entonces, también tuvimos la oportunidad, al hacer convocatorias para la capacitación de formadores, de que se integraran personas que trabajaban específicamente con diversas discapacidades. Y aquí entonces el programa tomó un giro importante porque pudimos ver justamente que el programa con las familias y con las personas con discapacidad podía tener un anclaje importante en el desarrollo de habilidades socioemocionales. También tuvimos la gran fortuna entonces de ver
que este material podía de alguna manera adaptarse. Por ejemplo, se ha hecho con braille y de repente trabajar con personas con discapacidad visual fue todo un reto porque nosotros en expresión de emociones, por ejemplo, copiamos las expresiones, pero ¿cómo hace una persona con discapacidad visual para expresar emociones? Y también, por ejemplo, con discapacidad auditiva, ¿cómo haces para enseñar vocabulario emocional? Cuando el lenguaje de señas es limitado para la expresión de algunas de ellas. O, por ejemplo, que involucra el programa Poder Moverse, ¿cómo haces para que personas con discapacidad motora también puedan tener el programa? Entonces, bueno, y también con alguna discapacidad intelectual o también con síndrome de Down. Entonces, les quiero platicar ya en qué consiste concretamente el programa. El programa maneja 5 competencias emocionales, muy sencillas para trabajar y para recordar. La primera de ellas es vocabulario emocional. Y vocabulario emocional es saber que existen alrededor de 307 palabras en español para nombrar emociones y sentimientos. Sí, así como lo oyes, 307. Ya sabemos que posiblemente en tu lenguaje cotidiano solamente usas alrededor de 5, 6, 7 o quizás si eres muy alfabetizado emocional alrededor de 15. Y este es un promedio más o menos general con gente leída y escribida. Es decir, estamos hablando de adultos que han hecho alguna formación, una carrera, y que nos damos cuenta que el vocabulario emocional es muy pobre. Y es muy pobre porque nosotros primero tenemos que tener una serie de palabras para nombrar lo más cercanamente posible a describir qué es lo que estás sintiendo. Ya sabemos que a veces ni siquiera existen las palabras, no existen porque tenemos la impresión y la experiencia de que muchas veces una emoción se complementa con otras y hacemos un gran enredo emocional. Y este enredo emocional tiene que ver con momentos de confusión, de estrés, o simplemente porque las vivencias son y somos seres complejos, implican muchas más emociones que una sola. Entonces, por lo pronto, vocabulario emocional es enseñarte a utilizar en nuestro programa por lo menos 48 palabras para nombrar emociones y sentimientos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una serie de herramientas. El día de hoy nada más te voy a poder compartir esta, que es una lotería emocional y un memorama. Nuestro programa trabaja solamente 48 palabras para nombrar emociones y sentimientos, pero cuando digo solamente es que son muchísimas palabras. Y sobre todo que las puedas utilizar de forma natural y de forma fluida en tu vida cotidiana. La lotería es un material que nosotros utilizamos primero como punto de partida. La lotería implica que los niños y las familias jueguen como juegan nuestro maravilloso juego de la lotería, pero que además nos compartan, por ejemplo, una anécdota alrededor de alguna de ellas. Por ejemplo, en este tablerito, por ejemplo, puedan hablar del enojo. ¿Cuándo fue la última vez que viviste una situación de enojo? Y así posiblemente la familia recupere, por ejemplo, cuáles son las situaciones que le enojan. Y a veces podemos incluso recomendar que haga su listado, por ejemplo, de 5 cosas que les enojan, de 5 cosas que los ponen felices, de 5 cosas que los ponen tristes, de 5 cosas que los ponen con miedo, de 5 cosas que los ponen cariñosos o divertidos. En fin, la lotería es el punto de partida para empezar a aprender el vocabulario, pero también para hablar de experiencias que han vivido alrededor de una emoción o de una situación. La lotería implica también el manejo de un memorama. Nosotros recomendamos utilizarlo por colores. Todo el material está construido también en 4 colores. Entonces, bueno, esto es punto de partida. Tenemos otro material que es un póster de emociones en el que se trabajan también las 48 palabras y que se puede jugar a manera de linces. Es muy divertido y muy rápido. Y podemos recomendar que se utilice como un material que esté de manera visual en alguna parte de la casa, por ejemplo, para estarlo memorizando. Creo que esta es una herramienta muy importante para la población con discapacidad porque al tener ese vocabulario lo pueden empezar como a mostrar y expresar qué es lo que sienten. Pues después tenemos otra competencia que le llamamos conciencia emocional y esta competencia, digamos, es la más compleja y la más amplia que tenemos en el programa porque en ella las personas aprenden, por ejemplo, a identificar si lo que están sintiendo es una emoción o un sentimiento o un estado de ánimo, pero también aprenden a romper barreras en esto que se ha calificado como emociones buenas o como emociones malas, como emociones positivas o como emociones negativas,
o como emociones adecuadas o inadecuadas, incluso como emociones que están asignadas a un género o al otro. Entonces, cuando se rompen esas barreras, lo único que queda es que todos somos seres humanos y que todos tenemos la posibilidad de experimentar cualquier emoción, por negativa, inadecuada o complicada que sea. Entonces, conciencia emocional implica que sepas distinguir si esta clasificación, que la puedas romper y que puedas validar que tu experiencia, por ejemplo, si eres hombre, tengas miedo y por ello quieras llorar o tengas tristeza o sientas un ataque de ternura de pronto y te den ganas de besuquear públicamente a alguno de tus hijos. Eso no está permitido. Sin embargo, el programa, cuando lo trabajas en esa perspectiva, aprendes a entender que las emociones y los sentimientos simplemente son y nos nacen. Y que en la medida en que los aceptes y los valides en tu experiencia, enfermas menos. Entonces, el programa también permite de alguna manera empezar con una perspectiva de salud mental en donde tú eres consciente, por ejemplo, también de qué cosas en casa no te autorizaron sentir. Pero ahora tú como adulto, por ejemplo, y como padre de familia, pensar qué emociones tú estás bloqueando en casa. Y entonces, en ese sentido, hacerte cargo de permitir la experiencia emocional así compleja y además diversa. Eso es conciencia emocional. Cuando decimos conciencia emocional también es darnos cuenta que a veces hay emociones pantalla, nosotros le llamamos como este juguetito mexicano, que son muchas tablitas que se desdoblan, y que hay una emoción que sale a bailar, pero detrás, en el telón, están muchas otras que la acompañan. Normalmente cuando te sientes confundido sucede así. Tienes una emoción pantalla y detrás están otras. Y una emoción que suele a veces confundirse mucho es la furia y la tristeza. Cuando estás triste y ves con calma y con cuidado, detrás de la tristeza estará la furia. Y viceversa, cuando estás furioso y te pones a pensar, detrás de eso puede estar la tristeza. Entonces, bueno, eso es conciencia emocional. Después tenemos otra competencia que se llama conciencia corporal emocional. Y esto es muy importante y yo creo que tendría un énfasis aún más intenso en la población con discapacidad porque implica darte cuenta en las señales de tu cuerpo qué es lo que estás registrando y por tanto de qué emoción se puede estar tratando. Por ejemplo, si tienes mucho calor, pero además también te mueves de manera inquieta, pero además tienes tus cejas estresadas, los puños cerrados, ¿de qué emoción creen que estoy hablando? Pues sí, de enojo, ¿no? Si tienes los ojos así, los puños cerrados así, si hay tensión en tu cuerpo, estamos hablando de enojo. Entonces, conciencia emocional implica que te des cuenta de las señales que están en ti, pero también de poder leer las emociones en alguien más. Es decir, que cuando tú aprendes cuáles son las claves corporales para la emoción, la expresión de algunas emociones, las puedas leer lo más adecuadamente posible o cercanamente posible a lo que los demás te están mostrando. Por ejemplo, que tú puedas leer casi sin temor a equivocarte, pero bueno, esto siempre hay que corroborarlo. Si lo que está sintiendo la otra persona es tristeza, porque la ves con el cuerpo quizás como cansado, si la ves pues con la cabeza caída, si la ves con el rostro desencajado, quizás estás sintiendo tristeza. Entonces, conciencia corporal es enseñarte a leer estas claves en ti y en los demás para poder mostrar qué es lo que estás sintiendo. Después tenemos otra competencia, la cuarta competencia, que es expresión emocional. Y esta es todo un reto, porque expresión emocional implica que todos sumen los tres recursos anteriores para poder decir, ahora sí, con todos los recursos de tu cuerpo, sonidos, ruidos, movimientos, a los demás cómo te estás sintiendo. Y en este sentido, por ejemplo, utilizar, ¿cuándo dejamos, por ejemplo, de llorar con audio? ¿No? Normalmente cuando somos pequeños lloramos con audio. Sin embargo, la expresión emocional llega un momento en que la dejamos de lado y el audio para algunas de ellas lo eliminamos, por ejemplo, también para el enojo o para la vergüenza, para la envidia, los celos. Entonces, el audio tiene que ver con la modulación. Y aquí en expresión emocional, en otras propuestas hablan mucho de la autorregulación. De la autorregulación, por ejemplo, para emociones como el enojo, para, sobre todo, para la confusión, para la alegría incluso, y a veces te dicen, no te rías como loca, porque rebasas un cierto umbral. Y todas las familias tienen diferentes umbrales. Hay familias en donde llorar a los gritos
donde reír a carcajadas se festeja y se celebra y se contagia, familias donde el llanto es colectivo y se pueden abrazar, o donde familias donde el enojo también se puede expresar y por un momento todo el mundo se manda al diablo y avientan puertas y se vale. Pero cada familia tiene un umbral, decía, entonces hay umbrales. ¿Cuál es el umbral de tu familia, por ejemplo? Pero también más importante, ¿cuál es tu propio umbral? ¿Y cuál es el umbral que permites en los demás? Entonces aquí hablamos, por un lado, sí de esta autorregulación, pero también hablamos como de esta represión que hay para la expresión de algunas emociones. Entonces, expresión emocional tiene que ver con todo ello. Tiene que ver con la autorregulación, tiene que ver con de qué manera, y también darte cuenta de los contextos en los que uno está y uno se puede expresar. Porque por ahí se habla un poco de que en este sentido la asertividad es importante a considerar. Es decir, que es oportuno, por ejemplo, hablar de mi enojo, pero también si es pertinente, si las circunstancias en ese momento, no voy a pelear con mi marido, por ejemplo, si vamos en el auto, porque si peleo con él en ese momento no es pertinente porque podemos provocar un choque, por ejemplo. Es pertinente cuando estamos tranquilos, más es pertinente a lo mejor y oportuno irnos a tomar un cafecito, donde el contexto es protegido y nos podemos permitir eso. O, por ejemplo, si estoy enojada con mi hijo porque no hizo lo acordado, a lo mejor no es pertinente cuando está con sus amigos, es pertinente en otro momento. Entonces, esta expresión de emociones tiene que ver un poco con eso. Finalmente, la última competencia con la que trabajamos es la de empatía. Y la de empatía es muy importante porque implica una apuesta por una convivencia distinta. Generalmente la empatía es un ingrediente que no se fomenta ni no se trabaja mucho en casa. A veces decimos, soy empático, pero en realidad soy simpático. ¿Qué quiere decir esto? Que no doy respuestas realmente que el otro se pueda sentir escuchado ni acompañado, sino que el otro más bien se siente tranquilizado y es más, se siente reprimido o se siente conducido a dejar de expresar lo que está sintiendo. Por ejemplo, si alguien llora y tú dices, yo soy muy empático porque yo llego y ahora se le digo, no, yo no llores, ya tranquilízate, no es para tanto, no estoy siendo empático. La empatía implica muchos recursos personales, pero también familiares y en la comunidad también. ¿Qué implica empatía? Implica mirar al otro, implica saber un poco qué es su perspectiva, qué son sus creencias, qué son sus ideas, para poder acompañar, poder sintonizarme con él y de alguna manera solamente escuchar, recibir, acompañar. Entonces, para empatía también tenemos muchos recursos. Yo les quiero, después de este paseo muy brevemente por las 5 competencias, compartir cuáles podrían ser algunos de estos recursos para alfabetizar emocionalmente. Pero bueno, como les decía, nosotros manejamos 4 programas. Uno de ellos, por supuesto, tiene que ver con la inteligencia emocional y nosotros la enfocamos y la fortalecemos a través del programa de alfabetización emocional. Después trabajamos con el programa de promoción de buen trato y resiliencia, en un esquema de competencias también basados en la palabra idea, que es fortalecer sobre todo sentido de pertenencia, de identidad, conocer claves del buen trato y sobre todo trabajar la resiliencia. Estos son los 2 programas que hemos probado sobre todo con población con discapacidad, pero también tenemos el programa de prevención de violencia en el hogar y la escuela y también está basado en un enfoque de 4 competencias que forman 4 competencias en R's cada una, que son registrar, reconocer, responder y relatar. Registrar tiene que ver, por supuesto, con lo que uno siente, por eso pensamos que el programa de alfabetización emocional es el punto de partida para el resto de los programas. Y finalmente también tenemos un programa muy importante que es el de prevención de violencia en el noviazgo. Ante la problemática de violencia intrafamiliar, estas 2 propuestas de prevención de violencia en el hogar y la escuela y de prevención de violencia en el noviazgo pueden ser un programa de intervención temprana para romper de una vez y por fin el ciclo de violencia en el que vivimos. Y bueno, aquí están algunos de los materiales, les quiero compartir. Este es el póster de emociones, están las 48 palabras para nombrar emociones y sentimientos. Después tenemos estos espejos emocionales que son una maravilla porque en ellos trabajamos no solamente poder espejear a quien queremos, sino también que nos espejeen. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo decir, pues yo veo a mamá, la veo triste, la veo enojada, la veo confundida,
Yo también la siento amorosa. Mi mamá confirma si se siente así o no, y viceversa, ¿no? Pues mamá puede decir, sí, pero yo a ti te veo, a ver, hijo, te veo así, te veo con entusiasmo, te veo con apatía, o te veo enojado, o te veo muy triste. Entonces esto permite un canal de comunicación para la familia. Tenemos, aquí está una imagen de los espejos. Tenemos este otro material que es Descubre las emociones. Y este material, pues sobre todo enfoca el trabajo con las habilidades para la expresión emocional, pero también para la conciencia corporal emocional. A ver, ¿cuál es tu cara, por ejemplo, de miedo? ¿Cuál es, por ejemplo, tu cara de enojo o tu cara de alegría? Pero no solamente tu cara, porque eso sería trabajar un primer nivel de la expresión, sino cómo utilizas tus manos, cómo te caminas, todos los tres niveles que implican la expresión. Nivel 1 cara, nivel 2 manos y nivel 3 todo el cuerpo. Tenemos otros zapatos, que es un material que trabaja la empatía, y aquí esto es muy interesante porque es cuando validamos la diversidad de respuestas emocionales que puede haber ante una situación. Por ejemplo, que se vaya la luz. Para algunos será miedo, para otros será enojo porque ya no pueden seguir trabajando, y para otros será alegría. ¿Por qué? Porque en ese momento se prende la velita, se saca el juego de mesa, se cuentan las historias de miedo más divertidas de las que te vas a acordar toda tu vida. Entonces, es de acuerdo a tu experiencia en la que tú trabajas otros zapatos. Pero ¿qué sucede aquí? Por ejemplo, y aquí está una versión para niños, una versión para adolescentes, una versión para padres de familia. ¿Qué pasa si tú como padre de familia siempre das respuestas de enojo? Por ejemplo, que brinquen en la cama. Por ejemplo, que no obedezcan rápido. Por ejemplo, que no saque buenas calificaciones. Si tú como papá estás instalado en una respuesta y ves que los demás dan otro tipo de respuestas, algo se mueve. Por supuesto que sí. Después tenemos un maratón emocional, que son 100 preguntas y retos que refuerzan las 5 competencias, y esto es un juego muy divertido, es un maratón tal cual, que tiene algunas acciones, por ejemplo, contagia tu carcajada, ¿no? Y a veces se nos olvida carcajear, bueno, ahí está uno de los retos. Si lo logras y el equipo te valida con quien estás jugando, pues vas avanzando, si no, ahí te quedas. Después, pues aquí está la lotería emocional, que es algo que ya se los mostré, que tiene además también un memorama. Después está la cajita de emociones, que es un material que nos permite reconocer hasta 122 palabras, pero también hacer un mapeo. ¿Cuáles son las emociones que generan bienestar y cuáles son las emociones que generan malestar? Y algunas de ellas tienen el reto de decir, bueno, a ver, pon ahora, pon la cara de la tarjetita que te salió. Te salió, por ejemplo, la de cariño, o te salió la de amistad, o te salió la de orgullo, o te salió la de anhelo o de ilusión. Después tenemos un rompecabezas emocional, y esta es una propuesta de trabajar y clasificar las 48 emociones en 12 familias. Y esas 12 familias están 5 en pares contrastados. Es decir, por ejemplo, tenemos una familia de lograr las cosas que tú quieres, y ahí pues por supuesto va a haber alegría, satisfacción, orgullo y hasta felicidad. Pero su par contraste sería la familia de no poder lograr lo que tú quieres, y ahí tendríamos enojo, rabia, furia y coraje. Y también entender que en cada familia, como sucede en todas las familias que conocemos, hay miembros de ellas que se parecen mucho y hay miembros que no se parecen nada. Por ejemplo, en esta familia del enojo, pues podríamos pensar que todos los hermanitos se parecen mucho. Simplemente estamos nombrando diferentes matices de la situación, pero cada palabra es diferente. Y eso es algo que tenemos que trabajar. Por ejemplo, la diferencia entre rabia y furia, ¿cuál es? ¿Verdad? Te voy a dejar con la curiosidad para que te animes a investigar un poco más sobre las emociones, y también para que te des cuenta qué tan alfabetizado estás o no. Después también tenemos un material que se llama serpientes y escaleras, y es darnos cuenta, por ejemplo, para trabajar conciencia emocional, cuáles son las emociones que te suben la energía, que te mueven, que te generan calor, entusiasmo, fuerza, poder, pero también cuáles son las emociones que te bajan, que te aniquilan, que te sumen, en las que a veces te da trabajo salir y tener energía. Entonces aquí tenemos una liga que entre serpientes y escaleras con ellas. Después tenemos un rotafolio de actividades para trabajar todo el programa, que es un material de apoyo donde está la clasificación de las emociones, está cada una de las competencias, están también algunos retos y adivinanzas, por supuesto, y están el mapa de las 12 familias también, para que tú puedas impartirlo. Tenemos una guía de trabajo
con todas las actividades que maneja el programa. Esta guía nosotros la proporcionamos cuando trabajamos la formación de formadores y es una herramienta que nos permite que una vez vivida la experiencia, tú recurras a la guía para recordar las instrucciones, para recordar el objetivo y sobre todo para lograr el trabajo que tú pretendes hacer con la población con la que trabajas. Después tenemos un material que se llama ¿Cómo se llama lo que siento?, que también trabaja en las 12 familias, pero este es un material muy curioso porque realmente es una compilación de todo lo que han dicho acerca de las emociones otras personas, algunos dichos, algunas frases célebres acerca de ellas. Y finalmente tenemos un tapete, el material de otros zapatos, también lo tenemos como versión tapete en serpientes y escaleras. Tenemos un medallero emocional que nos permite trabajar el estado de ánimo. Este sería todo el material de alfabetización emocional. Nosotros te invitamos a que lo conozcas, a que pienses cómo podría utilizarlo la población con la que tú trabajas. Por supuesto, te invitamos a conocerlo en la página de Cuidarte. Ahí está todo el material con los costos. Ahí puedes también descargar este catálogo y la página es www.cuidarte.org.mx. Les agradezco mucho al equipo que me hayan invitado y pues estamos a sus órdenes.